Piro. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Cómo estás? Estoy... Espero que mejor. Claro, estás proyectándote desde... Estoy proyectándome en un futuro, esperando que cuando salga este programa yo ya esté respirando normal. ¿Tú has probado a manifestar salud? ¿Tú te levantas cada mañana, te miras en el espejo? Proyectando salud. Manifestando. Manifestando. Hay que manifestar. Esto yo lo he visto mucho en Instagram de personas que a lo mejor no parecen que estén muy bien, vale, pero se manifiesta. Tú tienes que manifestar lo que tú quieres. Tú te levantas y dices, estoy sanísimo. Estoy sanísimo. Tengo los pulmones que da gloria verlos. Están solo llenos de aire y no de mil cosas. Y tú le dices al universo, ¿me vas a mandar salud? Uh-huh. Porque es que si no... Te ahostio. Te reviento a hostias. Claro, mándame salud, métemela toda por el culo, exactamente. por favor. Tú tienes que manifestar salud. Eso es lo que hay que hacer. Y ya con eso tú te curas. Vale. Todo lo que estás con tos no es por el COVID ni la gripe A, es porque no estás manifestando. Pues voy a manifestar. Que manifestarse antes era ir a un sitio con gente a quejarte de cosas. No. No, eso ahora ya se perdió. Eso se perdió. Ahora, ya lo hicimos en el 15. Exactamente. Ahora manifestar es pedirle cosas al universo. Vale. Y ya está, se le piden. Perfecto. En fin, por lo que sea, a lo mejor el universo les está dando las cosas a los que ya son ricos. Ya, por lo que sea, por lo coincide que sea. Estadísticamente. Pero es porque los ricos manifiestan mejor. No es porque tengan unas condiciones materiales. Es porque están manifestando mejor. Claro. Hay que aprender de ellos. Vale, son muy bien. Inspiradores. Muy bien. Entrepreneur de la manifestación. Bueno, ¿y tú cómo proyectas? ¿Tú qué estás manifestando? Yo estoy manifestando, por lo visto, estrés, ¿sí? ansiedad. Vale. Y un insomnio terrorífico. Porque esto es un tema, ¿eh? Lo de no dormir yo es una movida. Yo duermo fatal. Sí. En mi cama, que me ha costado una pasta. Pero yo me subo en el metro después del trabajo, que subo a las 3 de la tarde, y duermo con un nivel de profundidad que además no me pongo despertador, me despierto porque sí, donde toca, porque yo soy muy, muy organizada hasta para esto. Pero yo entro al metro, ¡pum!, fase REM. Me acuesto después de un día de concatenar 3 jornadas laborales en mi cama, en mi colchón, carísimo. No se pega ojo. Igual lo que deberías hacer sería contratar a un par de adolescentes con reggaetón en el móvil haciendo dominadas en algún sitio de tu habitación, a un señor carraspeando sentado en los pies de tu cama, a otro tarareando Noches de Bohemia. No, lo que voy a hacer es quitar la cama y ponerme un sillón de Metro Valencia. Perfecto, me parece, y voy a dormir de puta madre. Es fuerte esto, ¿eh? O sea, me da una rabia porque es que yo me despierto a 4 o 5 paradas de mi casa y digo, es que me quedaría aquí. Es que estoy descansada. Es que ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Qué asco! Claro que sí, porque ya lo dijo Giuseppe Grecci. El transporte público es lo mejor que hay en Monty Peiró. Tenía muchísima razón, sí. En fin. Y lo hemos perdido. ¿Cuánto hemos perdido? Un horror. Hemos perdido? Pues nada, pues vamos a empezar el programa. Vamos a ello. Venga, vamos a ello. Cosas que no... Que no, coño. Monty Peiró... hay una cosa que no soporta. Bueno, a ver, en redes sociales, ya estamos. Concretamente TikTok, prácticamente todo es horroroso, ¿vale? Eso. Sí, yo no tengo TikTok y de verdad no voy a entrar ahí. Realmente sacarle una cosa negativa a TikTok es un poco absurdo porque lo es todo. Es una gran pocilga. Pero realmente yo no veo TikTok, veo Instagram, pero mucha gente coge lo de TikTok y lo sube a Instagram, ¿no? Hay una cosa que me molesta mucho y me da mucho asco, que son estos influencers de comida que comen en todos los restaurantes que hay en la ciudad y les encanta coger la comida con las manos, acercarla a cámara y apretujarla y partirla. Es verdad. ¿Eso por qué? Para que veas lo jugosa que es la comida, el queso como está derretido. Me da mucho asco y odio que lo hagan y no puedo soportarlo. Que de hecho a mí me gusta que te enseñen un restaurante que hay en Valencia, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, porque te puedes enterar de cosas, rollo. Te puedes enterar. No sabía yo que había algo con esta pintaza en tal sitio. Te puedes enterar. Pero de repente coge una bola de queso y la pone en primer plano y hace y la aplasta y es muy desagradable. Y ese es a los cojones. Pues deja de hacer eso, que a Marcos no le gusta. No, a mí no me gusta. Ya me creo que está bueno si te estoy viendo comértelo. Ya. O sea, no necesito que lo aplastes. Yo supongo que es como pasa con las influencers cuando están describiendo perfumes, ¿no? Claro. Lo visual tiene esa limitación, entonces cuando tú quieres transmitir lo bueno que está algo, quieres aportar algo visual, ¿no? Que no sé. Claro. Pues no.
Pues no. A mí que no me líen. Vale. Mi cosa que no es una cosa que no del cuerpo humano, que es que esta cosa de que se nos cierre más un ojo que el otro. O sea, si el cuerpo humano tiene que tener 2 unidades de algo, sería bastante de agradecer. Además, que estén tan cerca entre sí como los ojos, porque yo qué sé, los brazos hay un tronco entre medias, ¿no? Yeah. Pero los ojos, por favor, es mucho pedir que funcionen igual, a la par. Claro. O sea, porque yo me veo a mí misma en los vídeos o en fotos y digo, ¿pero por qué se me cierra un ojo más que el otro? ¿Es la edad? O sea, ¿Puede ser la edad? ¿Puede ser la edad? ¿Me pasa solo a mí? No, yo veo que le pasa a todo el mundo. Ya. A lo mejor a todo el mundo de cierta edad. No lo sé. Pero no me parece bien. ¿Por qué justo mis amigos de mi edad les empieza a pasar en las fotografías? Pero ¿por qué se tiene...? Es que si uno puede no cerrarse tanto... Sí. ¿Por qué el otro...? Por favor, un poquito de simetría. Te entiendo perfectamente, Monty por favor, entiendo es que esto da mucha rabia. Entiendo tu drama, pero también he de decir que creo que si miras suficiente tiempo una fotografía cualquiera, puedes ver la asimetría en cualquier sitio y da... Puede ser. O sea, si la miras con mucho un poquito detenimiento, de dismorfia, ¿no? te puede dar la dismorfieta muy rápidamente. Ya, puede ser. Si la miras demasiado. Y a veces nosotros pecamos de mirar demasiado nuestras propias fotos. Esto es verdad. Buscando la simetría, que me pasa en el ojo y de vez en cuando ese ojo empieza a hincharse. Y de repente ya te ves que dices, por favor... Y no, entonces igual algo... Hay parte... Sí, la simetría puede ser real, pero seguramente es menor de la percibida. Me está dando un poco de cosa que estás diciendo la asimetría, pero no lo estás marcando. Entonces suena... Digo la asimetría. Claro. Ya. Estás haciendo lo que en francés es una liaison, que estás uniendo esa misma vocal, pero yo te agradecería que lo remarcaras. Pero, la asimetría, bueno, para pues que quedara muy claro. La asimetría. Eso es. Gracias. Pues nada, Monty Peiro. Vamos a seguir con nuestro programa. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty. Dime. Tú ya sabes, como todo aquel que me conozca un poco a nivel personal, que me he cambiado el despacho de sitio. Sí. Y insisto mucho con ello a todos mis conocidos. No, pero está muy bien. Estoy muy a tope con ello. Como yo ya vaticiné en el programa anterior, estás cumpliendo algunos de los puntos del decálogo del divorciado, como es interesarte por los muebles. Efectivamente. Pues esto es hacia los 40 años, de repente tú, pum, te quieres poner unos muebles. Está fantástico. He pintado, he taladrado, 1000 agujeros para colgar 1000 movidas. I feel you, esta semana está igual. E incluso he hecho carpintería creando paneles acústicos como si yo tuviese algún tipo de estudio de grabación. Ya, yo cuando me lo dijiste pensé, bueno, pues son un hombre heterosexual haciendo heterosexualeando. Me he visto vídeos de Jaime Altozano. Por supuesto. Para como guía. Pero mira, me ha pillado motivado. Supongo que mientras no haga daño a nadie, todo está bien. Así es. Bueno, quizá mi cuenta corriente no está muy bien últimamente porque no paro de comprarme cosas para el puto despacho, la verdad. Pasa nada. Es salud mental. Con lo que me he gastado en herramientas y materiales voy a tener que comer arroz blanco hasta que me salga algo de curro, que ya empiezo a pensar como buen autónomo precario que es nunca. Contratad a Marcos, por favor, para que os haga las fotos de vuestras bodas, divorcios, fiestas... Ya no estoy agobiado. Ya ahora estoy asustado. Vale. Bueno, pues por favor... ¿En febrero? Contratarle para que os haga videoclips. Efectivamente. O para hacer fotos de mascotas, porque tú haces unas fotos de gatos increíbles. Me gustaría mucho dedicarme a eso. A una sesioncita. Yo creo que la gente no lo hace eso porque cree que va a ser más caro de lo que realmente es. Pedirle presupuesto a la Marcos. Pedirme presupuesto que es asequible, creedme. ¿Qué cuesta? O sea, no podéis ponerle precio a una buena foto al amor de vuestra vida. Claro, yo las fotos que tú has hecho de mis mascotas... Mascotas es una palabra un poco rara de mis gatos. Ya. No tienen parangón. No tienen parangón. Pues nada, para la próxima que tengas, ya sabes. Vale. Ya he movido el ordenador, Monty Peiro. Estamos con mi despacho, recordemos. Tengo todas las comodidades y ya he realizado mis primeros trabajos en el nuevo espacio. Estoy contentísimo y con una energía muy poco característica en mí. Y estoy dispuesto que así siga siendo. Me gusta estar animado y optimista, aunque me pase una de cada 2 semanas enfermo. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar, aunque ya lo hemos tocado.
Lo paradójico del asunto es que se acerca el final de la puesta a punto del despacho. Una vez empezado la actividad y ya no me quedan más rincones que taladrar, empiezo a tener la desagradable sensación de que quizá mi despacho esté ya terminado. Y me niego, Monty Peiró, porque el proyecto hacerme un despacho en esta habitación me ha hecho la persona optimista y con energía, cuando no tiene COVID y se pasa la noche entera tosiendo, que conoces ahora. No quiero acabar con mi despacho. He decidido que los cuadros que me quedan por colgar se van a quedar ahí, esperando apoyados en la pared, molestando a mi paso, y la iluminación horrible que tengo quizás se quede ahí para siempre, odiada por mí mientras planifico por cuál lámpara nueva la cambiaré. No voy a dejar que mi eficiente entusiasmo acabe paradójicamente con mi entusiasmo. Voy a nutrirme de la energía que desprende la idea reificada de mi despacho y cronificar mi estado de alegría. Perdón, Monty, por utilizar negligentemente uno de tus términos favoritos, la antropología. Te lo iba a decir. Lo sé. Pero muy bien, dirás, compañera Monty Peiró. ¿A mí qué me cuentas? Pues te cuento porque lo que os acabo de describir es básicamente un episodio de autoengaño en toda regla. Es cierto que es inofensivo, pero no por ello deja de ser autoengaño. Yo acabé 2023 con muchas crisis existenciales a la vez, poca satisfacción laboral y un sentimiento de estancamiento social y creativo gigantesco. Y de repente sentí que un nuevo despacho podría sacarme de toda esa movida. De repente todo tenía sentido. En mi nuevo despacho todo se haría mejor. Mis trabajos mejorarían. La gente se daría cuenta y me contrataría más. La gente querría venir a mi casa a ver mi nuevo despacho. Esto lo pienso irracionalmente, te lo juro, Monty. Pero, a ver, yo he ido a verlo. Sí, pero en mi cabeza como que siento que la gente tiene ganas de verlo. ¿Que habría cola? No en plan, la gente quiere ir en plan, esta tarde ¿qué haremos? Iremos al museo y al despacho de Marcos. Irracionalmente lo siento así. Y el entorno acogedor e inspirador que transmite me daría las ideas que noto que me faltaban en los últimos tiempos. Y oye, aunque sea un autoengaño, la energía que siento es real, así que ¿por qué no utilizarla? Que sí, que sí. Y si la termino utilizando y mi vida va mejor, ¿dejaría de ser autoengaño? En fin, una movida. Así que vengo, quizá ya que no lo tengo muy claro, porque esta sección la estoy preparando desde mi nuevo despacho, dejando que él me transmita la inspiración necesaria. Vamos a ver si vamos a hablar de autoengaños que nos hacemos los seres humanos para seguir adelante y preguntarme si son realmente autoengaños o podemos sacarles algún jugo positivo. Lo valoraremos entre los dos, estimada Peiró, ya que mi despacho tampoco me ha otorgado todo lo necesario. Claro, es que le estás dando a la idea del nuevo despacho como un estatus que yo te entiendo, porque a mí me pasa con mi casa que, bueno, yo va a hacer en marzo ahora un año que me mudé y mi casa es bastante grande, entonces tengo 2 habitaciones que no me son vitales, ¿no? Que uno claro. Es como también mi despacho. ¿Es tu despacho? Mi despacho, que está también en construcción desde marzo, y mi vestidor tocador. Claro que sí. Y yo sí también, o sea, me falta un empujón porque aparte tengo que comprar muebles, tengo que gastarme pasta, bla, bla, bla. Pero es verdad que esta semana he empezado otra vez, me ha dado un ataque de interiorismo. Claro. Y es verdad que estar en marcha es muy guay. Cuando ya tenga toda la casa acabada y no haya un solo rincón de esta casa sin un objeto, sin un cuadro, sin un papel pintado, sin una cosa, ¿qué voy a hacer? Será momento de volver a reamueblar la casa. Claro, sí, en ese momento. Que es lo que hace gente con dinero. Exactamente. ¿Qué haremos nosotros? No se sabe. No se sabe. Vale, bueno. Pues jodernos. Pues vamos con estos autoengaños que yo considero que los seres humanos hacemos. He buscado nuevos autoengaños, nos autoengañamos muchas veces al día con muchas cosas, pero intentando ir un poco a las cosas como más importantes o más grandes y engaños más globales. Empezamos por el autoengaño más popular y extendido, Monty Peiró, que es el ejercicio físico. Apuntarse al gimnasio o practicar algún deporte. ¿Tú qué consideras? ¿Consideras que es autoengaño o no es autoengaño? A ver, yo considero que es autoengaño cuando se hace de manera poco realista. Efectivamente. O sea, tú a esta edad, tú ya sabes si te gusta el deporte o si no te gusta. Efectivamente. O sea, es verdad que hay gente que de repente le dan como unas iluminaciones muy extrañas y pasa de la no actividad a ser un crossfitero a muerte. Eso pasa, pero es muy raro. Lo normal es que o te gusta o no te gusta. Si no te gusta, haz algo realista. Claro. Que es, págale a un entrenador personal para que te obligue. O apuntarte a un sitio que esté muy cerca de tu casa, que sea muy... O sea, póntelo fácil. Sí. Pero esta gente que dice, mañana empiezo, y es como, me apunto a todo, voy a ir todos los días de la semana,
Eso es autoengañarse. No. O sea, la gente... pero porque la gente creo que a veces necesitamos metas grandes. Sí. No nos podemos conformar con, bueno, pues iré al gimnasio 2 veces por semana. La verdad, no voy a notar nada. Quiero decir, no voy a notar nada a nivel físico, pero es verdad que sigue siendo bueno para mi salud y no me dolerá la espalda. Claro. Claro, no, tú quieres ir 2 veces por semana, pero tener el físico del nuevo novio de Rosalía. Bueno, eso no puede ser. No puede ser. Tener ese físico tampoco es muy normal. También te digo. Entonces es eso, el autoengaño es cuando queremos pasar de no hacer nada, de fatigarnos subiendo 4 escaleras a ser el novio de Rosalía. Eso no puede ser. Luego hay otro nivel de autoengaño en el tema del ejercicio físico que hemos mencionado ya alguna vez, tampoco nos extenderemos, que es este tema de volcarse totalmente en el ejercicio físico como si eso fuera algún tipo de crecimiento a nivel personal o emocional. Que sí que entiendo que realmente cuando tú estás en un gimnasio, conoces gente en el gimnasio, o sea, estás mejorando socialmente porque tienes conocidos, amigos en el gimnasio y tal, puede haber alguna mejora real, ¿no? Pero es cierto que rollo, sigue siendo la misma persona. Solo estás consiguiendo tener más músculo, exacto. Tienes el culo duro. Bien. Que muy bien, pero sí, no nos lo vendas como si esto fuera la gran revelación, porque además... todo esto, o sea, esta gente no acaba siendo atleta profesional. No. Entonces, ¿para qué? O sea, eres el más fuerte de tu gimnasio, de tu barrio. Ok. Muy bien, por ti. Pero... hay una cosa que te comentaré en un futuro, porque tengo entendido que en CrossFit hay competiciones de CrossFit. Entonces, creo que mi gimnasio participará en una competición de CrossFit. Yo no voy a ir, pero nos animan a ir. No me ha quedado muy claro, la verdad. Bueno, ya nos irás contando. A mí me interesa que vayas. Me produce una... Porque, o sea, ¿competición de CrossFit para qué? Pues porque la gente tiene que darle sentido a su vida, Marcos. Yo qué sé. Pero no que vayan los profesores. O sea, quiero decir que vamos haciendo nosotros que somos unos muertos. Bueno, pues darte cuenta de que puedes conseguir algunas pequeñas metas. Como, yo qué sé, hacer 50 sentadillas. Bueno, vamos con el segundo autoengaño, que tengo una lista. El dinero no da la felicidad. ¿Qué me quieres decir de esta frase, Montipeiro? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo de acuerdo del 1 al 10 estás con esta frase? Bueno, el dinero en sí, o sea, quiero decir, el dinero en sí no tiene la capacidad per se de darte la felicidad, pero todo lo que puedes adquirir con él, viviendo en un sistema capitalista, con el precio de la vivienda disparadísimo y con el precio de los alimentos que vas al Mercadona y parece que, yo qué sé, pues sí que da la felicidad un poco. Yo creo que sí que da bastante la felicidad. No es la felicidad absoluta. Yo creo que el dinero y la felicidad es un poco cuando no lo tienes y pasas a tenerlo, te da felicidad. Si a partir de ahí no evolucionas, esa felicidad se va a ir. Yo veo el dinero como un poco protector, ¿no? O sea, un nivel de dinero X te protege contra una cantidad de cosas malas que te pueden pasar. Claro. Y a partir de ahí igual ya sí que la felicidad no puede ocurrir. La felicidad de todas maneras es una cosa muy esquiva que no se queda nunca con nadie al 100%. Aunque yo te digo, si yo tuviera dinero para comer fuera todos los días, yo sería bastante feliz. Tú serías bastante feliz un tiempo, pero cuando eso pasara a ser normal para ti, te acostumbrarías y ya no serías feliz. Y ya no sería feliz, es verdad, que le den a la felicidad. Y la frase el dinero da la felicidad, que no se suele usar, no lo dice, pero hay mucha gente, el culto al dinero es una cosa de ahora mismo. Y bueno, esto es un autoengaño de cajón. O sea, solo tenemos que ver La Casa del Chocas, que no sé si te ha llegado. Sí, que parece un poco de revista de muebles, ¿no? Es horripilante. O sea, es una casa que está hecha, tiene, en vez de iluminación normal, tiene focos de streamer en el techo. Dios mío. Se ha puesto... Es que es súper raro, porque tú tienes un despacho. Yo tengo un despacho. Nuevo. Os lo he dejado bien claro. Porque él no tiene un despacho. Se han puesto su ordenador y su movida en el salón. Pues porque si vives streameando, supongo que al final quieres estar en tu salón, que es donde pasamos todos la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero es mejor, o sea, es infinitamente mejor tú tener todo tu espacio para tu movida. Ya, yo qué sé, es que el Chocas... Es increíble. No conectó. Bueno, y luego tienes a The Gref, que tiene una señora, una inquilina, ¿no? Una inquilina a la que quiere echar de 80 años porque él no tiene suficiente dinero y necesita
ganar más dinero con inmuebles y comprando y vendiendo inmuebles y tal, lo que me hace pensar que obviamente no eres feliz si estás buscando tanto dinero todo el rato. Ya, y sobre todo, yo qué sé, deja en paz a la gente, ¿no? Deja en paz a la gente. Digreft. Otro autoengaño. Tener un hijo es lo que le falta a esta relación. Es uno de nuestros autoengaños favoritos. Sí, bueno, nuestros en concreto no. No. ¿Quieres que tengamos? ¿Lo estás diciendo porque quieres tener un hijo? ¿Quieres que tengamos un hijo para salvar? Si tenemos que tenerlo ya. No, yo igual ya llego un poco tarde. Tiene que ser ya. No hagáis esto, gente. Es un autoengaño que podríamos tratarlo de forma graciosa, pero realmente es bastante grave. Sí. No hagan esto, señores. Si vuestra el total relación... de relaciones que se han salvado teniendo un hijo es cero. Y en cambio las que se han arruinado, que iban bien... Sí. O sea, por querer morder más de lo que podéis tragar, o sea, porque estáis bien con vuestra pareja y queréis estar mejor aún y tenéis un hijo. Más. Deberíamos dar el siguiente paso. Si estáis bien, os quedáis. El siguiente paso es seguir estando de puta madre. Sí. ¿No? El siguiente paso es seguir estando guay. Claro, no, pero no hay un siguiente paso. Cuidado. ¿Por qué quieres? Pero da igual. La siguiente autoengaño. Tener un segundo hijo es lo que definitivamente le falta a esta familia. Esto pasa también muy a menudo. Sí, porque la gente ya entra como en una huida hacia adelante porque como o sea, tú ya no puedes hacer, tú ya tienes un hijo. Claro. Entonces no puedes ya ser una persona sin hijos nunca más. Ya estás en el rollo de las personas con hijos. No se puede descambiar. Solo puedes ir para adelante. Sí. ¿Sabes? Bueno, entonces, porque ir para atrás está mal. O sea, perder hijos, o sea, matar a tus hijos en principio no está bien. Sí, no está bien. Entonces, solo te queda la opción de ir a más. O sea, sigo apostando por esto. Yo apuesto por los hijos. Pues no lo hagan. No, y ya el siguiente autoengaño ya no es tener un tercer hijo, porque si ya tienes un tercer hijo, ya a tope. Además que una vez tienes donde comen 3, comen 6 ya. O sea, ya da igual. A nadie le importa. Apuntarse a un máster. Esto me consta que tú esto lo has hecho no sino 2 veces. 2 veces. Ay, no me convence del todo mi carrera. No sé si acabaré dedicándome a ella, pero estoy convencido que si me apunto a un máster, seguramente veré la luz y sabré exactamente qué es lo que quiero de mi carrera. Sí. No, a veces si tu carrera no te ha convencido, lo más sabio es buscarse otra cosa. Y ya está. Siguiente autoengaño. Si no lo he conseguido es que no me he esforzado lo suficiente. Un clásico de la meritocracia. Un clásico de la meritocracia que tampoco vamos a hablar mucho porque si no lo has conseguido es porque, en fin. Porque a veces las cosas no salen. Y ya simplemente. está. O porque no eres rico. O porque no eres rico, exactamente. Ella no sabe lo que se pierde. Esta es dura, ¿eh? Es muy dura. Lamento decirte que ella sabe perfectamente lo que se pierde y además está muy conforme con ello. Esto es durísimo y es muy real. Es muy real. Sí. Hay que aceptar esto, ¿no? Que es como... ¿no le gusta a esta persona? No. Porque es imbécil. Igual. Pero es imbécil y eso no se puede cambiar. Y la decisión que he tomado me causa satisfacción. Es decir, claro, el haberte dejado o el no haberte aceptado me causa satisfacción. Esto pasa. Ya. Es doloroso. Sí. No voy a seguir hurgando la herida. Podemos pasar al siguiente punto. Vale, a mí de repente me estoy sintiendo un poco rara. Ya. No, bueno, lo digo como... Bueno, en fin, nos ha pasado a todos. Sí. No pasa nada. Siguiente. Mi gato me quiere mucho. No necesito a nadie más en mi vida. A ver... Tu gato se ha habituado a tu presencia y eso le hace sentir cómodo. Pero si quieres pensar que te ama, no voy a ser yo el que te baje de esa nube. No, a ver, en serio. Los animales son una cosa maravillosa. Sí. Nos transmiten cosas positivísimas de las que creo que no es necesario en absoluto prescindir. Si tú quieres pensar que te ama, es verdad. Yo tengo pruebas. Exacto. A mí nadie me va a bajar de que a mí mis gatos me han querido. A mí se me ha querido. Y a mí, Edward, antes de que tuviera un problema serísimo con la comida... Tu gato, además, a mí me quiere y tu gato a mí me ha querido con el tiempo. Sí. Como pasa en cualquier relación sana. Claro. Cuando que sí. me conoció... Tenía sus reservas y sí. Ahora yo llego a tu casa y Edward me saluda, viene y me restriega la cabeza. Ese es su amor. Ese es su amor. Es que es amor. Y nadie me va a bajar de este burro. Siguiente autoengaño. Supongo que esta semana me pagarás.
¿Este lo conoces tú bien, Montipiero? Sí. Aprovecho para decir que la gente de Sequer Leblanc todavía no nos ha pagado por un vuelo que hicimos en octubre, a lo mejor. Y no parece que tenga intención de hacerlo. No tiene intención. No vayáis a ese sitio. Este autoengaño de libro que nos permite no enfrentarnos a una situación incómoda sobre el dinero, que yo quería traer hoy una sección sobre dinero, pero quería currármela más, entonces la semana que viene la traeré. Ajá. Que el dinero es un tema muy interesante, sobre todo a la hora de no hablar de dinero. Yo tengo que decir que yo estoy muy orgullosa y yo lo he superado. Yo hablo de dinero todo el rato. Hay que hablar de dinero. Pido mi pasta y no es aprender, o sea, es hacerlo. Solo es incómodo al principio, pero a mí ahora me gusta. A mí me llaman, oye, ¿quieres venir a una mesa redonda? ¿Cuánto? ¿Hay dinero? ¿Cuánto? ¿Hay dinero? Sí. ¿Cuánto? Tal. Me parece poco. No me gusta. ¿Cuándo me vas a pagar? Acaba el concierto. Hola, ¿me pagas? Que me quiero ir. Ya está. ¿Qué problema hay? Ninguno. No tengáis problema. Yo a los sitios que voy por dinero, coño. Claro que sí. Es que voy por dinero. Si no estaría en mi casa. Si no me quedo en mi casa. ¿Tú sabes la falta que me hace a mí estar en mi casa? Muchísima. Estoy aquí, dame el dinero. Hay que ver crimes. No estás viendo todo el crime que tú querrías. No estoy viendo todo el true crime que me gustaría. Por favor, que... Siguiente autoengaño. Con los medios en contra es imposible que la verdadera izquierda gobierne este país. A ver, esta duele también, ¿eh? Esta afirmación es esencialmente cierta, pero cuando nos la decimos nos estamos engañándonos, haciéndonos creer que arreglando el problema de la prensa todo se solucionará y una primavera comunista nos esperará a la vuelta de la esquina. Pero esto nos lo decimos para esquivar una verdad aún más dolorosa, que es que la mitad de este país es facha y la otra mitad es del PSOE. Y esto es muy doloroso. Muy doloroso esto, Marcos. Pero bueno, ya que la prensa es una mierda, vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Siguiente cosa, algo relacionada. La gente del PSOE se cree que es de izquierdas y vota al PSOE. Esto es indignante. A ver, la gente del PSOE vota al PSOE porque es del PSOE. Y esto es muy doloroso de aceptar. Sí. No es gente engañada, que sí, que muchos habrán sido engañados por Ferreras y todo lo que quieras. Pero la gente que vota al PSOE quiere votar al PSOE. La gente es del PSOE. Puede que no... Ahora voy a mirar a cámara. Puede que cueste mucho aceptarlo, pero la gente es del PSOE. En fin, seguimos. El tiempo pone a cada uno en su sitio. No. Es no, porque Pablo Motos sigue estando ahí y ya lleva muchísimo tiempo. Me mola mucho porque ha saturado muchísimo, porque se nota mucho tu indignación. Es que a veces me lo pregunto, digo, pero por favor, que lleva Pablo Motos haciendo el hormiguero 150 años. 20 años, ¿no? Por favor. Es muchísimo tiempo. Ya vale. Yo vivía con mis padres cuando vi el primer episodio tiene mucho de poder, Pablo Motos. pero bueno, ¿pero qué es Pablo Escobar, tío? O sea, es que tiene mucho poder. ¿Quién es Pablo? Tanto poder no puede tener. Vamos a sacarle a hostias, que no cuesta tanto. Ya está. O sea, se chapa el hormiguero. No puede ser. Pues nada, esta frase del tiempo pone a cada uno en su sitio es mentira. Tú pensaste eso hace 15 años, como tú bien dices, y estás limpiando tu casa mientras oyes este podcast, y Castelo tiene un programa en 4 junto con Risto Mejide en prime time. Sí. El tiempo no pone a nadie en su sitio, a no ser que tu sitio sea la incineración. Ahí sí que vamos a... Entonces sí. Mi equipo es el mejor. Quizá no sea el Madrid o el Barça, pero tiene la mejor afición y los jugadores más humildes y trabajadores. He incluido esta, aunque no tiene mucho que ver con el tema vital, ¿no?, que yo he intentado exponer. Ajá. Porque siempre me ha resultado muy graciosa. Cuando me gustaba el fútbol pensaba esto de verdad del Valencia Club de Fútbol. Yo cuando era pequeña y me gustaba el fútbol también pensaba que el Valencia tenía la mejor afición. Y solo por eso valía la pena ser del Valencia. Cosa que ha resultado ser muy incierta, porque la afición del Valencia es una de las peores. Es horrible. Porque es una de las aficiones más exigentes con el peor equipo posible. Ya. Y quieren que gane la Liga y la Champions cuando no se puede. No se puede. El Valencia no puede ganar la Liga. Ya. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, y dejo para la última, la más dolorosa. No triunfamos porque no somos de Madrid. Esto es verdad. Esto podría ser verdad y nadie... O sea, si tú y yo fuéramos de Madrid, teníamos una cola que si Podimo... Pero si yo... A ver, fuera de bromas. Vale, no triunfamos porque yo, de verdad... Por muchas cosas. Porque yo tengo un talento extraordinario para no triunfar. Pero... y tú parece que también. Parece ser que pero yo... la realidad es que yo ahora me he puesto Podimo... Y estoy escuchando podcast y estoy escuchando cada mierda. Ya.
O sea, pero cada mierda de influencers madrileños que estoy flipando. Ya, es claro muy que fuerte. a mí a veces me dice la gente, hostia, es que Marcos y tú os lo curráis mogollón los textos. Ahora lo entiendo porque nos lo dicen. Claro, la gente, porque oyen Podimo y... Claro, porque escuchas el podcast de Laura Escanes. Claro. O escuchas el podcast de no sé quién, primera, que siempre entrevistan a gente porque así no tienen que hacer nada. No hacen nada, eso es muy fácil. Pero aparte, un nivel de conversación que, o sea, de verdad, es fuerte esto. Es muy fuerte que tú y yo no estemos triunfando. Por favor, que alguien haga algo. Metiéndonos con Podimo, igual no conseguimos también que Podimo nos contrate. Me da igual. No Pero necesitamos a ¿Podimo paga o qué hace? No lo sé. O simplemente... Es que tampoco sé cómo funciona, la verdad. Tú y yo alguna vez nos hemos preguntado esto. No, hemos de llamar es que estamos aquí rajando de Podimo y Igual tampoco... podemos llamar. Tampoco hemos llamado. Oye, Podimo, ¿qué? Podium Podcast. Tenemos un Eso. podcast. Tenemos un que podcast. es la hostia. ¿Nos contratáis? No. Bueno, pues que no lo sabemos. Igual es que no somos suficientemente emprendedores. Es que estamos Montevideo. aquí esperando a que vengan a buscarnos. Claro. Yo aquí poniendo clips tuyos para que lo peten. Los míos lo petan menos por lo que sea. Que lo ha petado uno mío que estoy con el parche. La gente se va a creer que soy así siempre. Que fue Bueno, el eso está parche. guay. El tuyo tiene 1000 likes y el mío 22. Pero luego ha habido otros tuyos que han triunfado, como el del Alguno. cine que hiciste. Algunos. Sí, hubo uno tuyo que se viralizó. No vengas llorando, que te gusta mucho a ti llorar. Venga, vamos con tu sección. Vale. Montevideo. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Marcos, estoy obsesionada con La Sociedad de la Nieve. Ah, Me ha normal, flipado la normal. película, Sí, me sí, flipa sí, la sí, historia sí. y aunque no entiendo por qué esa gente tiene tantas ganas de vivir, porque para mí eso es el verdadero enigma de la película. Ya. O sea, Sí, porque sí. qué ganas de agarrarse a la A la vida. vida, O sea, es a mí me verdad. pasa eso y yo el segundo día digo, chavales, Cierra la muralla. chapo aquí. O sea, a mí vivir no me parece que valga tanto la pena como para aguantar lo que esa gente ha aguantado. No. O sea, es que de verdad, o sea, para mí las ganas de vivir de esa gente son un misterio. Pero bueno, a mí me gusta muchísimo ver una tragedia desde el sofá de mi casa. Sí. Y claro, si hablamos de este caso, hay que hablar de antropofagia, de que comieron humanos. Hombre, has tenido la oportunidad de sacar ese Claro. tema que te fascina. Sí, porque es un Perfecto. tema que desde la antropología pues se ha estudiado bastante y digo, pues vamos a hablar hoy de comerse a gente. Perfecto, ¿vale? me parece. Para empezar vamos a diferenciar entre antropofagia y canibalismo. Vale. Antropofagia implica comer carne humana y es algo que también pueden hacer algunos animales. Un Vale. león puede ser antropófago, por ejemplo, o un buitre. Vale. Canibalismo es el hecho de comer individuos de tu misma, De tu especie, misma especie. y no solo Vale. se refiere a humanos. Muchas especies pueden cometer y de hecho cometen canibalismo en según qué circunstancias. Vale. Una mantis es caníbal, pero no es antropófaga. Entiendo. Pero en los humanos normalmente se aplica el término caníbal cuando implica que lo has matado Vale. para comértelo, que Eso no es te el iba a caso de los preguntar. supervivientes del avión uruguayo, ya que ellos ingirieron la carne de humanos que habían fallecido previamente, que Entiendo. también es necrofagia. Claro, pero es bastante confuso porque es como reinterpreta una palabra que es muy concreta, ¿no? Canibalismo es los que comen de su misma especie. Claro. Y nosotros hemos decidido que eso es cuando Pero asesinas. sí, porque yo creo que necesitamos hacer la distinción moral. Vale. ¿Sabes? De que canibalismo implica que tú estás matando a alguien para comértelo. Vale. En cambio, antropofagia es que comes carne humana, pero Vale. puede ser de eso, de alguien que De se ha buen muerto. rollo. Claro. Yo creo que sí que en este caso concreto, de hecho yo he visto entrevistas con los supervivientes y siempre lo dicen, no es canibalismo, es antropofagia. Porque yo creo que para ellos el componente moral es muy importante. No he matado a mis amigos para comérmelos. Claro. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que ya estaban muertos, pues me los he comido. Es distinto. Claro. Entiendo. La visión exotizante de otras sociedades como salvajes ha creado en Occidente un imaginario en el que existen lejanas tribus caníbales que secuestran a los viajeros aventureros para cocinarlos y devorarlos en extraños rituales, como por ejemplo la famosa película Holocausto Caníbal, que además quería parecer que era un documental, ¿no? Que eran imágenes reales, que no lo eran, pero yo me acuerdo cuando era pequeña la leyenda de que era real. Bueno, Tintín, por ejemplo, creo que usaba mucho esta imaginería, ¿no? Sí, es como una visión, o sea, es un componente más de esa visión que tenemos de las demás sociedades como salvajes o menos civilizadas. Pero lo cierto es que en numerosas sociedades, también europeas, se han observado rituales que contemplan la ingesta de carne humana, normalmente más por algún motivo religioso o ritual que por carencia de alimentos, aunque evidentemente en momentos de hambruna
persona, pues también se ha practicado por este motivo. El componente religioso es importante. De hecho, si lo piensas, el propio cristianismo tiene un componente caníbal importante. ¿Sí? En el momento de la transubstanciación, se cree que la oblea y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los fieles lo ingieren. Lo ingieren. O sea, es que te estás comiendo... porque además ahí se supone que la transubstanciación sucede. O sea, se supone que por el poder que tiene el cura, tú te estás comiendo el cuerpo de Cristo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Porque además habrá mucha gente que, obviamente por fe, lo piensa así. Claro. Realmente ahora mismo en mi esófago está cayendo un trozo de carne de Cristo. La gente yendo diciendo, me voy a meter por el culo un Cristo. Que, por cierto, a comer o beber sangre se le llama hematofagia. Vaya. Por ejemplo, los Korowai de Papúa Nueva Guinea practican un canibalismo con componente religioso. Ellos, si algún miembro enferma de una manera que no pueden comprender según su conocimiento médico, creen que es porque algún demonio del inframundo, a los que llaman cacuas, ha poseído al hombre. Ajá. Nunca son mujeres y nunca son gente que no pertenezca a la tribu. Por tanto, no se van a comer a los viajeros en esta movida, ¿no? Entonces creen que este demonio se está comiendo el interior de la persona. Por ello, a modo venganza, los Korowai se comen el cuerpo de la persona para así devorar al demonio y devolverle la movida. Se supone que antes de morir, la persona que ha sido poseída pronuncia el nombre del demonio, porque hay muchos. La cabeza de la víctima se reserva al miembro de la tribu que haya acertado el nombre del demonio. Se hacen como apuestas. ¿Como un concurso? Sí. Y en este acto, ellos no creen que se están comiendo a un ser humano. Ellos creen que se están comiendo al demonio. Entonces no lo ven como comerse a una persona. Luego también los monjes Agori de la India, que estos son bastante conocidos, ingieren cadáveres que son arrojados al río Ganges. O sea, los recogen del río en una práctica que ellos creen que les permite trascender la pureza y alcanzar un estado de iluminación. Ellos gustan de hacer cosas que provocan asco, porque creen que si superan el asco, de hecho creo que también se comen sus propias heces y también copulan con estos cadáveres, o sea, en fin, no sé cuánto hay de cierto, pero, o sea, lo que sí que es cierto es que recuperan cadáveres del río y comen carne humana de estos cadáveres porque ellos piensan que trascender el asco les acerca más a un estadio superior. Vale, o sea, entiendo que lo que estás diciendo es que en la India normalmente lo que se hace, no sé si es lo habitual, es que ahí estoy un poco perdido. Cuando muere alguien se le... No, creo que ya no se hace... siempre, pero se arrojan cadáveres al Ganges, o se arrojaban en el pasado. Igual por hay que lo pedir menos. permiso y se lo dan unos cuantos solo no sé o algo cómo así. funciona porque nunca me he visto pero la tesitura. Sí que tradicionalmente ha sido así, ¿no? Sí, el Ganges de hecho es un río súper tóxico porque está muy contaminado y lleno de cadáveres, claro. Madre mía, qué percal. Luego en Perú están los amahuacas, que entierran el cuerpo de una persona cuando muere por causas naturales y al mes lo desentierran, lo cocinan en una cacerola enorme al fuego y después se lo comen, porque así creen que mantienen el alma de esta persona dentro de su cuerpo. Bueno. Tiene este componente ritual. Vale. Numerosos paleontólogos están de acuerdo en que en Europa, en el periodo magdaleniense, había canibalismo funerario ritual. También se comían a los muertos como parte del funeral. Es esta idea, ¿no? De pensar que algo del difunto permanecerá con nosotros. Vale. En fin, hay muchos ejemplos en diversas sociedades y en muchas épocas donde el canibalismo se ha practicado con diferentes fines y no es exclusivo ni de sociedades lejanas, ni... O sea, esto ha pasado en todo el planeta, ¿no? Luego tenemos las parafilias y los fetiches. Existe el deseo erótico de morir y ser comido y el de comerse a alguien con fines sexuales. El caso más famoso es el de Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo, y su víctima, Bernard Brandes. Se le llama caníbal porque asesinó... Vale. Este caso fue muy polémico porque Armin, el caníbal, tenía pruebas de que fue voluntario. Es decir, Bernard quería ser comido y fue una práctica consensuada entre ambos. No obstante, Armin fue condenado a prisión por asesinato. No se comen a la gente. Ya, pero yo vi el documental hace mucho tiempo porque a mí este tema me fascinó. Y claro, el caníbal tiene sus argumentos. Que el otro lo deseaba. Y de hecho ellos lo grabaron en vídeo con consentimiento de los dos para poder ser utilizado como prueba en el caso de que pasara esto, ¿no? Luego, en 2015, también en Alemania fue condenado a 8 años y medio por asesinato y profanación del cadáver de su víctima, Detlef Genzel, de 57 años, comisario de la policía alemana en Dresden y experto en caligrafía, por acabar con la vida de un alemán de origen polaco, de 59 años, se llamaba
Wojciech, un nombre polaco que no puedo pronunciar, que era gerente de una consultora en Hannover. Digo esto porque para que entendamos que son dos personas aparentemente muy del mundo normal, ¿no? Sí. Se conocieron en el foro para caníbales Zombie and Meat, que tiene en la actualidad 3.400 usuarios. Según su relato ante el juez, el gerente de Hannover se suicidó estrangulándose delante del otro y el caníbal se limitó a cumplir su deseo de ser descuartizado y posteriormente ingerido. El vídeo que tenían, porque también lo graban en vídeo, no muestra el momento de la muerte para confirmar sus palabras, pero bueno, la defensa siempre ha exigido su puesta en libertad, alegando que la víctima quería morir. Hoy en día, Mae West, el caníbal, asegura que se arrepiente de sus actos, es vegetariano y se dedica a hablar públicamente de su caso para tratar de disuadir a otras personas de que cumplan este tipo de fantasías o deseos. Y yo te pregunto, ¿es legítimo matar y comerte a alguien que quiere ser asesinado y comido? Pues son dos personas adultas. Es un tema complicado. Es un tema complicado porque yo, claro, yo defiendo la libertad, ¿no? Como Milei. O sea, a Milei le parecería de puta madre. Bueno, seguramente no, porque ya sabes cómo es la derecha, ¿no? La ultraderecha se raya y dice, no, pues esto en concreto no, el aborto mal. O sea, libertad a tope, aborto mal. Entonces, seguramente igual esto también, no sé lo que pensaría. Es controvertido. Tendría que pensarlo. Pero es que yo no tengo una solución tampoco. Me parece que el tema en sí es apasionante, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con límites y con la ética y demás es muy interesante, pero yo no tengo una respuesta, la verdad. Claro, pero sí que sé que la respuesta no es tan sencilla. No es sencilla. Supongo que si yo estoy a favor de la eutanasia en un principio, o sea, estoy a favor de o sea, cuando una persona desea morir, o sea, tiene derecho a poder morir y que los que le ayudan a morir no lo paguen. Claro, y si desea morir de una manera muy concreta, que es siendo devorado. O sea, porque por ejemplo, una vez ya está muerto, ¿no? Aparece la policía y los trozos que quedan se lo llevan. Bueno, si ya lo vas a tirar. Si lo vas a tirar y tienes pruebas de que el otro quería, ahora que ya está, pues cheque, se lo coma. No lo sé, no sé lo que estoy diciendo, esto es rarísimo. Bueno, existe también, que esto es muy curioso, la vorarefilia, que es el deseo de comer a alguien o de ser comido, pero vivo y todo de una vez. O sea, es de ser tragado vivo. Obviamente, como esto no puede realizarse, se traduce en películas, dibujos, libros, mangas, animes. Según Wikipedia, el método más conocido es la vorarefilia oral o bore oral, también le llaman bore por abreviar. Es decir, utilizando la boca. Aunque también existe la vorarefilia nasal o bore nasal, ser inhalado por un gigante. Inhalado por un gigante. La vorarefilia anal. Claro, eso te iba a decir, que ahora todo el mundo se le mete por el culo cualquier cosa. Exactamente. Y la vorarefilia vaginal o bore vaginal, que es el ser utilizado como un juguete sexual que estimula la vulva o también como de regresar al útero materno y cosas así, ¿no? También en algunos casos puede describirse como una variación de la macrofilia y combinarse con otras parafilias como BDSM, microfilia, ¿no? De ser alguien muy pequeño con alguien muy grande. Sé que existe. Fetichismo del embarazo, fetichismo del parto, o sea, canibalismo sexual, bueno, en fin, toda una movida. Muchas movidas. Un cuadro como Saturno devorando a sus hijos, de Goya, es un ejemplo clásico que según pone en Wikipedia, usan como emblema los fanáticos del bore. Vale. Otros vienen de la cultura japonesa, por ejemplo, Cell, androide proveniente del manga Dragon Ball Z, al que se representa a menudo en la red devorando personajes provenientes de esa o de otras series de animación. ¿Y lo absorbe con la cola? Del caníbal pop por excelencia, Aníbal Lecter, el culto asesino de la película El silencio de los corderos, que pese a ser un asesino se nos muestra como un hombre atractivo, inteligente, con quien Clarice Starling mantiene cierta tensión sexual. Quid pro quo, Clarice. Quid pro quo. Y todo esto, que nos parece rarísimo, en realidad está muy presente en nuestro lenguaje. Decimos que le queremos comer la cara a alguien como sinónimo de amor. O a los bebés decimos que nos los queremos comer y que nos los vamos a comer. Sí. Todos entendemos esa pulsión de querer comernos a alguien por amor, aunque lo digamos en un sentido figurado. Pero canciones como el clásico Ven, devórame otra vez, de Lalo Rodríguez, o Comerte entera, de Zetangana, juegan con esa metáfora del canibalismo romántico para convertir la vorarefilia en algo pop. Y por acabar citando otra canción que aúna vorarefilia y anticapitalismo,
Eat the Rich, de Aerosmith o de Motorhead. Genial, Montipeiro. Me ha gustado. ¿Tú te comerías a gente? Me refiero, si a ti te pasara lo del avión... Vale, a ver, lo del tema del avión, o sea, lo del tema de este caso de los uruguayos que estancaron en la nieve. Yo sí que comería carne, sí. Sería de los primeros, seguramente. Tú no te esperas 10 días ni de coña. Yo no, 10 días ni 2. Pero... Primera turbulencia, tú ya estás sacando el cuchillo. Ya estoy con el cuchillo, sí. No, yo ni cuchillo, yo me amorro, yo pego un bocado directamente. Pero no puedes morder un cadáver congelado. No, la verdad es que no me dejaría los piños, la verdad. Y creo que no estaban para abusar de sus dientes. No, claro, el escorbuto va que vuela. O sea, yo con el tema cadáveres no tendría ningún problema. Yo tendría problema con el frío. O sea, la cuestión es, ¿me renta comerme esto para seguir soportando esta movida? o mira, comedme a mí y me ahorráis este mal trago. A mí me gusta mucho de la película o de la historia, porque claro, la película está basada en hechos reales, cuando ellos se ofrecen, ¿no? Cuando dicen, si me muero, bonito, os doy mi permiso. Porque todo el rato... Claro, en torno a la ingesta de los cadáveres, que yo no creo, o sea, quiero decir, yo no voy a juzgar a esta gente, me parece perfecto, está muy bien hecho. De hecho, yo no veo el conflicto, pero entiendo que lo haya. Pero entiendo que hay un poco de conflicto moral porque, claro, todo el rato hablamos de los supervivientes y de la gente que murió, pero poco hablamos de los familiares, que, bueno, esta gente les han hecho unas películas, son unos héroes, y esta gente se han comido a mi primo o a mi hermano, o sea... Claro, bueno, mi primo sale en la película que se ve su caja torácica porque repelaron hasta los huesos. Quiero decir, de hecho, el otro día vi un tuit que me pareció graciosísimo de una chica que decía que en Uruguay la expresión "eso no se lo come ni Parrado", Parrado es uno de ellos. Se utiliza para cuando algo está muy malo, ¿no? Pero que ya es una frase hecha que la gente dice sin ni siquiera saber a lo mejor ni quién es Parrado. Claro. Y que alguien lo dijo en una reunión, o sea, ella lo dijo en una reunión y alguien dijo, a mi tío se lo comió Parrado. Y que un silencio muy incómodo. Entonces entiendo que haya ese componente moral de querer expresar tu consentimiento, de rollo, oye, si me muero, me coméis. Me coméis la cara. Yo, al mismo tiempo que me comería enseguida a alguien, o sea, me ofrecería también. O sea, no tendría ningún problema. Es comerme el culo enseguida, lo que queráis. Ya, es muy guay la peli, me ha gustado mucho, la verdad. Y claro, sí que es verdad que pensando sobre esto, ¿no? La canción, estas canciones, Devórame otra vez, es una canción súper caníbal. Muy bien traído eso que has dicho, porque es verdad que a veces tú notas cuando estás muy excitado. Hay una pulsión caníbal. Hay una pulsión caníbal. Mucha gente cuando practica sexo muerde. Sí, hay gente que muerde. Hay gente que muerde, cuidado con esa gente. Hay esa necesidad de apretar los dientes. Bueno, todos tenemos aquí bruxismo. Bruxismo es nuestro mejor amigo ahora mismo. Nos acostamos con él todos los días. Sí. Porque hay esa pulsión de apretar los dientes, de comerse a los demás, existe sin duda. Pues nada, quería hacer un poco un acercamiento a la antropofagia. Pues ha estado estupendo, Montipeiro. Muchas gracias por tu sabiduría. Nada. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, mi declamación, o cosa que no, sería seguir desmontando ese mito de que el cuerpo humano es una máquina perfecta, es una obra de ingeniería increíble, un poco en la línea de desmentir, pues eso, ¿no? El buen funcionamiento de la epiglotis. Una vez más, el cuerpo demostrando que no es todo lo inteligente que debería. Y estoy bastante en contra de que el cuerpo solape necesidades fisiológicas, especialmente las que implican el descanso, dormir con cualquier otra. O sea, tener muchísimo sueño y despertarte porque te estás meando. O no poder dormir porque tienes muchísima hambre. O sea, por favor, el cuerpo, una necesidad fisiológica detrás de otra, por favor. No podemos llevarnos a estos callejones sin salida. Muchas gracias. Bueno, Clara, totalmente. Ese es un tema que había que poner encima de la mesa. Habría que protestar, no sé a quién, habría que protestarle a algún biólogo experto. Pero para el biólogo tampoco puede intervenir. Pero es verdad que yo que tengo la vejiga del tamaño de o sea, es que es un guisante mi vejiga. Yo me levanto a mear
25 veces cada noche. Intolerable. Fui al médico y todo por esto y me dijo que tenía vejiga hiperactiva. Y yo, me cuadra esto con mi personalidad. Vaya por Dios. Por no hablar de cuando toses. Ya, horrible. Ahí sí que no puedes. No, es verdad que el dormir. cuerpo, sobre todo cuando tienes que dormir, por favor, apaga todo lo demás. Lo hace bastante. He de decir que lo hace bastante. Es decir, ya, pero si tú cuando te acuestas. O sea, tú ya tienes el líquido que tienes que tener, lo tienes dentro. Claro que sí. No proceses nada. Ya quiero está. decir, suspende la movida. Suspéndela. Porque tú cuando estás en la cama sin ganas de mear, tú ya tienes todo el líquido dentro. Tú no estás haciendo nada más. ¿Por qué tienes ganas de mear? Coño, suspende la movida. Igual no pases a los riñones o a la vejiga esto, lo dejas en stand-by y ya mañana por la mañana nos ponemos con esto. Yo creo que sí que se para con otro tipo de movimiento. Con el tema intestinal sí que se para. Con la vejiga no, pero ya, cagar, tú no te levantas a cagar. No, pues la vejiga lo mismo. Igual sí hay gente, a mí nunca me ha pasado. A mí tampoco. Nunca me he despertado diciendo, Dios mío, tengo que cagar. Pues, pero en cambio es levantarse, tomarte tu café y el rollo, ¡ostras! Claro, pues, ya ha llegado el momento. Pues un poquito de organización, por favor. Un poquito de organización, sí, el cuerpo mal, ¿eh? Vale. El viernes di mi primer concierto trío banda con guitarra eléctrica y mi nuevo amplificador. Y luego el fin de semana yo salí contenta, mi gente estaba contenta y creo que fue una performance digna y tal. Pero el resto de integrantes me comentaron que el sentir de los demás gente era que, bueno, textualmente creo que habían dicho algo así como me lo esperaba peor. Y me empezaron a hacer un montón de preguntas sobre ¿y ese comentario qué viene? ¿Se lo habrían dicho a un hombre? Nos lo han dicho porque siendo mujeres nos esperaban que fuera muy, muy bajo. Y es bueno o malo, creo que es totalmente negativo, pero bueno. Y creo que hay que tener un respeto emocional por personas que comparten su alma. Pues sí, Elisa nos manda esta declamación. Bueno, gracias por leerte mi libro, gracias por venir a la presentación de Madrid. Fue un placer conocerte porque es una de nuestras diehard fans. Y claro que es fuerte que te digan, me lo esperaba peor. Es lo que llamamos el piropo envenenado, ¿no? Claro, ¿qué pretendes? ¿Qué reacción pretendes que tenga? El piropo envenenado, que te dicen algo bueno pero que esconde algo malo, que da como, pensaba que eras una mierda. Esto pasa mucho, ¿eh? Sí, además no solo esperaba una mierda, sino que además el piropo se queda en nada. Claro. Al decírmelo así, realmente estás diciéndome básicamente que, bueno... Ya, o sea, sí, es horrible. Porque no... Yo creo que no cuesta nada aportar cosas positivas a los demás. No cuesta nada. Creo que a mucha gente le cuesta, supongo que por puro ego o por lo que sea... Simplemente aportar cosas positivas. Es decir, no cuesta nada decirle algo bonito a alguien. Claro. No es necesario ahorrártelo. Son palabras, no cuestan dinero. Claro, ¿te ha gustado? Oye, muy bien, me ha gustado mucho. Claro que sí, ole tu coño. Ya está. Y ya está. Pues nada, pues muchas gracias a Elisa por su declamación. Podéis mandarnos vuestras declamaciones a todomalpodcast@gmail.com, formato audio, no más de 1 minuto, por favor. Ya. Bueno, tenemos un nuevo miembro de Patreon que ha entrado aquí en directo, en riguroso momento, Comanche, además de 6 pavazos. 6 pavazos, bueno, increíble, nuestro mejor amigo. El mejor de enero. O sea, Comanche. El suscriptor de enero es para Comanche. Es para Comanche. Muchísimas gracias. Si vosotros queréis ser gente tan guay como Comanche, patreon.com/todomal, desde 2 euros al mes. Nos dais vuestro dinero, pero que si nos das 6, pues mejor. Perfecto. Y nos vamos a despedir con una canción de un grupo de aquí de Valencia que se llama L'Espurna, que he grabado con ellos una colabo, es un tema nuevo, se llama La Meua Pau. Perfecto. Y está el videoclip en YouTube. Está súper guay. Son unos chavales y unas chavalas jovencísimos, maravillosos. Maravillosos. Yo estoy en conversaciones para grabar un videoclip con ellos. ¿Ah, sí? Qué guay. Me alegro mucho. Me he esperado ahora para decírtelo. Qué bien. Pues nada, la semana que viene más. Y o peor.